Lo que voy a hacer ahora es explicarles qué son exactamente las maldiciones y las bendiciones. Son dos temas bíblicos muy importantes. Creo que la palabra bendecir en diferentes formas aparece 600 veces en la Biblia. Y la palabra maldición tal vez unas 300 veces. Pero por experiencia me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos no tienen conocimiento de lo que son bendiciones y maldiciones. Creo que el propósito de Dios es que mediante la redención de Cristo seamos librados de maldiciones y disfrutemos de las bendiciones. Pero donde quiera que viajo encuentro a muchos creyentes que sobrellevan maldiciones cuando deberían estar disfrutando las bendiciones. Una de las razones principales es que no saben reconocer lo que es una maldición y lo que es una bendición. La segunda razón es que aunque lo reconocen, tal vez no sepan cómo ser liberados de la maldición y recibir la bendición. Así que quisiera empezar por darles una definición sencilla de bendiciones y maldiciones. Ambas cosas son instrumentos de poder espiritual sobrenatural. Es muy importante entender que no estamos tratando con algo meramente natural, va más allá de lo natural. Son instrumentos de poder espiritual sobrenatural, para bien si son bendiciones y para mal si son maldiciones. Y una de sus características sobresalientes es que muy a menudo se perpetúan de generación en generación. Muchas veces hasta que alguien sepa romperlas, en el caso de las maldiciones. Como resultado, muchas personas, y hay algunos aquí esta noche, sufren en su vida las consecuencias de cosas que tal vez sucedieron muchas generaciones atrás. Necesitamos encontrar la raíz del problema y tomar las medidas apropiadas a fin de ser liberado. Ahora, las bendiciones y maldiciones generalmente operan mediante las palabras. Pueden ser palabras habladas, escritas o simplemente palabras pronunciadas interiormente. Sin embargo, tanto las bendiciones como las maldiciones pueden transferirse o transmitirse mediante objetos tangibles, de modo que no siempre se trata de palabras solamente. Para dar un ejemplo muy sencillo, en la comunión que celebramos como cristianos, Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, de modo que mediante esa copa, que es un objeto tangible que contiene vino, Dios nos transmite una bendición. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de maldiciones que se transmitieron mediante objetos. En particular, bajo la ley de Moisés, si se le acusaba a una mujer de ser infiel a su esposo, tenía que pasar por una prueba especial. El sacerdote la llevaba al tabernáculo, escribía una maldición y luego mojaba la tinta en un vaso de agua de modo que las palabras de la maldición se disolvieran en el agua. Así se le obligaba a la mujer a tomar el agua y pronunciar sobre sí misma la maldición. Si era inocente, no le pasaba nada. Su esposo nunca más podría acusarla, pero si era culpable, sufría terribles consecuencias físicas en su cuerpo. Digo esto solo para darles un ejemplo de una maldición transmitida mediante un objeto, en este caso, un vaso de agua. He llegado a entender esta verdad por experiencia personal. Casi nunca predico nada que sea solo una teoría abstracta. Durante toda mi vida, todas las enseñanzas que he dado han estado relacionadas con cosas que han pasado en mi vida, y esto se aplica a este mensaje. Quiero relatarles 3 incidentes en mi vida personal que fueron alertándome. Esta verdad no me fue revelada de una sola vez, fue un proceso gradual de la verdad revelada. Creo que Dios supervisó mi adiestramiento al permitir que tuviera ciertas experiencias y tratara con ciertos casos que me abrieron los ojos a través de estas cosas. A finales de los años 60, cuando vivía
en Fort Lauderdale, Florida, con mi esposa Lidia, había heredado de mi abuelo materno varios objetos de arte y cultura chinos. Esto sucedió más o menos así. Como parte de la historia es que por parte de mi abuelo, que era oficial del ejército británico, fue el comandante de un cuerpo expedicionario que el gobierno británico envió a la China en 1904 para reprimir una sublevación que se conoce como la rebelión Boxer, y regresó con varios artículos que había adquirido en la China. Esto causó que a través de mi mamá heredara algunos artículos que había adquirido en la China. Entre ellos había 4 dragones hermosamente bordados, cada uno bordado en un pedazo de tela individual. Quiero decir, los colores eran hermosísimos. Aprendí que alguien que sabía un poco acerca de la cultura china, que eran dragones imperiales, ya que tenían 5 garras. Los dragones comunes y corrientes solo tienen 4 garras, pero los imperiales 5 garras. Yo era muy apegado a mi abuelo, así que estos dragones tenían un significado especial para mí. Cuando nos mudamos a Fort Lauderdale, mandé a enmarcar estos 4 dragones y los coloqué en la pared de nuestra sala. Pero después de un tiempo, el Espíritu Santo empezó a inquietarme. ¿Alguna vez los ha inquietado el Espíritu Santo? ¿Saben lo primero que solemos hacer? No le hacemos caso y decimos, Él no haría eso. En fin, el Espíritu Santo me decía, ahora bien, ¿qué representa el dragón en la Biblia? Yo conocía lo suficientemente bien la Biblia para saber la respuesta. Es muy claro que el dragón representa al diablo en Apocalipsis 12:9 y otras escrituras. Luego el Espíritu me decía, ¿es apropiado que tú como siervo de Cristo tengas en la pared de tu sala algo que le hace propaganda al diablo? Por un tiempo tuve una lucha interior y luego dije, está bien, Señor, tú ganas, me desharé de los dragones, y así lo hice. Ahora, no lo hice con ningún motivo sino el de obedecer a Dios. Pero los resultados fueron increíbles. Hasta ese momento, en cuanto a finanzas, recibía justamente lo necesario para subsistir, viajaba y predicaba y recibía honorarios, los cuales cubrían nuestras necesidades, pero no teníamos nada extra. Además, estaban pasando cosas raras en mi familia que hasta poder hablar con mi esposa se me hacía difícil. También tenía derecho a recibir una herencia de mis padres, una suma de dinero bastante importante, y por ciertos actos irresponsables de parte de otras personas, la herencia estaba tardándose muchísimo en llegar a mis manos. Pues me deshice de los dragones, pero comencé a darme cuenta que mi nivel de prosperidad estaba cambiando. No hice nada diferente, pero al siguiente año mis ingresos se doblaron sin yo hacer ningún cambio. Luego recibí la herencia, fue liberada. Y mi primera esposa y yo pudimos comprar una casa, lo cual fue un paso de fe bastante grande para nosotros, pero sentíamos muy claramente que Dios nos estaba guiando a comprar la casa. Ahora bien, no estoy predicando prosperidad, porque ese tema hay que tratarlo con mucho cuidado, sino la prosperidad con un propósito. Nos mudamos a esa casa, vivimos en ella por 9 años y la vendimos por más de 3 veces de lo que la pagamos. Con el dinero que conseguimos, mi esposa Ruth y yo pudimos construir una casa en Jerusalén, lo cual es muy caro. De esta manera, Dios proveyó las finanzas por medio de la venta de esa casa. No fue algo que planificamos. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo, pero me di cuenta que una fuerza sombría y maligna había invadido mi hogar mediante esos dragones. Y hasta que esa fuerza no fuera desalojada y totalmente expulsada, no podría seguir caminando según el plan perfecto de Dios para mi vida y ministerio. Una cosa muy interesante era que ni siquiera sabía lo que Dios tenía para mí y que se me estaba impidiendo alcanzar. He visto esto en la vida de muchas personas. Cuando hay una maldición sobre alguien, ésta no sabe cómo sería si fuera libre de la maldición, no se lo puede imaginar.
Y un tiempo después estaba ministrando en una iglesia presbiteriana, en la región del oeste medio de los Estados Unidos. Había terminado mi mensaje y estaba de pie detrás del púlpito. No estaba seguro qué hacer en ese momento, pero vi a una familia sentada en la primera fila de mi izquierda, al padre, madre e hija. Y mientras los miraba, sentí que el Espíritu Santo me decía que había una maldición sobre ellos. No había predicado sobre ese tema, no estaba pensando de eso y no sabía qué hacer al respecto. Esperé y volví a sentir que el Espíritu me decía claramente: hay una maldición sobre esa familia. Así que me acerqué al Padre y dije: Señor, creo que Dios me ha mostrado que hay una maldición sobre su familia. ¿Le gustaría ser librado de ese poder en el nombre de Jesús? En realidad no tenía experiencia, simplemente tomé un paso de fe. Él dijo inmediatamente que sí. Después me dijo que tantas cosas desastrosas habían pasado en su vida y en la vida de su familia que aceptó el hecho de que había una maldición. Entonces, en voz alta, hice una oración breve y sencilla para librar a la familia de la maldición. Cuando dije en el nombre de Jesús, hubo una reacción física visible en cada miembro de la familia, aunque yo no estaba tocando a ninguno. Di un paso atrás y en ese momento noté que la hija tenía una pierna enyesada desde la parte superior del muslo hasta los dedos del pie. Así que regresé y le pregunté si quería que orara para que sanara de la pierna. Él inmediatamente dijo que sí, pero también dijo: debo decirle que se ha fracturado la misma pierna 3 veces en 18 meses y el doctor dice que no sanará. Bueno, si oyera de alguien que se hubiera fracturado la misma pierna 3 veces, no duraría de que hubiera una maldición, pero era algo nuevo para mí. Le dije que lo único que podía hacer es tomar la pierna en mis manos y hacer una oración sencilla, y así lo hice. Unas semanas después recibí una carta de ese hombre dándome las gracias y diciéndome específicamente que cuando regresaron a la clínica con la hija para hacerle radiografías, la radiografía mostró que la pierna estaba sanada. Y después, al poco tiempo, le quitaron el yeso. Al meditar acerca de eso, me di cuenta de una cosa: la maldición sobre la familia que Dios me había mostrado era una barrera que impedía que se sanara la pierna de la hija. Hasta que se removiera esa barrera, no daría ningún resultado orar para que se sanara. Este es un principio que he visto cientos de veces. Una maldición sobre una familia o individuo puede ser una barrera invisible que impide que estas personas reciban la bendición que Dios tiene para ellos. En el caso mío, con los dragones, era la prosperidad financiera y el ser libre para hacer la voluntad de Dios. En el caso de esta muchacha, la bendición era la sanidad de su pierna fracturada, pero la maldición era la barrera.